Estamos intentando meter todos. Vale, si lo único que voy a hacer es ir poniendo la pizarra de lo último que vimos el otro día, ¿vale? Vamos a presentar una ventana que es esta. Vale. El último día que estuvimos en clase, el martes, estuvimos hablando de los modelos atómicos. Estuvimos hablando de, primero, el modelo de Dalton. Dalton, para postular su modelo atómico, se basó en las leyes ponderales, ley de conservación de la masa, ley de las proporciones definidas y la ley de las proporciones múltiples. Y su modelo se basaba en una serie de postulados. El primero, que todos los elementos están formados por unas unidades muy pequeñitas, que él llamó átomos, recuperando el término griego que significa indivisible, porque él suponía, o él decía, que esas unidades pequeñitas, esos átomos son indivisibles y además son muy pequeñas, que todos los átomos del mismo elemento son todos iguales entre sí, ¿vale? Y que los átomos de diferentes elementos son distintos y se diferencian entre sí en la masa, fundamentalmente. Es decir, unos átomos de oxígeno son más pesados que los átomos de hidrógeno y así, pues, los átomos de distintos elementos son diferentes entre sí. Los átomos se combinan entre sí para formar moléculas, ¿vale? Y entonces, en una reacción química, lo único que ocurre es que los átomos se recombinan. Entonces, según el modelo de Dalton, el hidrógeno, la molécula de hidrógeno, está formada por dos átomos de hidrógeno. En los modelos moleculares el hidrógeno siempre se representa con una bola blanca. Entonces, eso es una molécula de hidrógeno. Esto sería otra molécula de hidrógeno, ¿vale? La molécula de oxígeno estaría formada por dos átomos de oxígeno. Y luego, cuando reacciona el hidrógeno con el oxígeno para formar agua, pues al final lo único que ocurre es que estos átomos que estaban unidos entre sí se separan, estos se separan, estos se separan y se reorganizan. Claro, como los átomos no se pueden dividir, el número de átomos que hay a la izquierda y que hay a la derecha es el mismo, pues evidentemente la masa se conserva. Y además, siempre que el hidrógeno y el oxígeno se combinan para formar agua, lo tienen que hacer en esta proporción, porque es que si no, no me salen las cuentas. Yo no puedo coger medio átomo, siempre tengo que coger átomos enteros, ¿vale? Entonces, el modelo de Dalton explicaba perfectamente los hechos experimentales que se conocían hasta el momento. Estamos hablando de los inicios del siglo XIX, 1800 y poco. Tuvieron que transcurrir unos cuantos años, casi un siglo, hasta que se hizo el experimento de los rayos catódicos. En este experimento, lo que se hacía era introducir una muestra de un gas a muy baja presión en una ampolla de vidrio y ese gas a baja presión lo que se hacía era provocar una diferencia de potencial, es decir, conectarlo a una batería, a una corriente eléctrica, ¿vale? Y entonces se observaba que sobre el polo positivo aparecían unos puntos de luz que eran impactos de unas partículas que chocaban contra ese polo, ¿vale? Cada impacto provocaba un punto de luz, brillaba en ese instante porque era fosforescente, y como provenían del cátodo, a esos rayos se los llamó rayos catódicos. Evidentemente eran rayos que estaban provocados por partículas de carga negativa. No mucho más tarde se descubrieron también esas partículas de carga negativa, Thomson las llamó electrones. Luego, más tarde, se comprobó que no se habían observado, pero si se ponía detrás del ánodo una pantalla fosforescente, se observaban unos impactos parecidos, ¿vale? Pero que en este caso tenía que ser partículas de carga positiva, ¿vale? Mientras que las partículas de carga negativa eran exactamente iguales, la relación entre la carga y la masa era exactamente la misma, independientemente del gas que se introdujera aquí, para las partículas de carga positiva la relación entre carga y masa dependía del gas que se introdujera aquí. Y esto llevó a Thomson a postular su modelo. En el modelo de Thomson básicamente es exactamente igual que el modelo de Dalton, ¿vale? Es decir, los átomos son esferas muy pequeñitas, son esferas que son indivisibles, son esferas que son todas iguales entre sí y lo único que Dalton no había explicado el porqué de la carga eléctrica. Vamos a poneros, o voy a buscar alguna imagen del modelo de Thomson para que la veáis un poquito mejor, para que os resulte un pelín más esto.
Copiar imagen y voy a ver si soy capaz de pegarla aquí. A ver, control. Descargando el archivo. A ver si lo copia o no lo copia. Bueno, vamos a dejarlo aquí a un ladito. Vaya, lo he cerrado ya, estoy tonto. Estaba intentando descargar una imagen. Estaba intentando guardar una imagen del modelo de Dalton, del modelo de Thomson, perdón. Vale. A ver si consigo yo encontrar una imagen del modelo atómico de Thomson que sea más o menos de... A ver, guardar imagen como, a ver si me deja. Y ahora sí, venga, vamos a guardar. Vale. Copiar imagen. Ahora sí que me ha dejado, espero poder ponerla aquí. Vamos a cancelar esto porque esto no funciona bien y lo voy a hacer de otra manera. No os preocupéis que enseguida os pongo la imagen. Madre mía. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está, por fin. Vale. Este igual os resulta mucho más atractivo que el dibujo que hice yo. ¿Vale? Según el modelo de Thomson, veis, el átomo estaba formado por una especie como de masa de carga positiva, una masa de carga positiva, en la que estaban incrustadas los electrones, unas partículas de carga negativa que son los electrones. Entonces, Thomson, con su modelo, explicaba perfectamente las leyes ponderales que habían servido a Dalton para postular el suyo, y explicaba también la naturaleza eléctrica de la materia, es decir, no solo explicaba los experimentos que ya se conocían, sino también los nuevos. Llegó siguiente experimento, un tiparraco llamado Rutherford, y se le ocurrió pues la feliz idea de coger una lámina de oro, muy fina, muy fina, muy fina, y bombardearla con partículas alfa. Al bombardear la lámina con partículas alfa, si el modelo de Thomson hubiera sido válido, hubiera sido correcto, la mayor parte de las partículas tendría que haber atravesado sin ningún problema. ¿Por qué? Porque las partículas de carga negativa, los electrones, son extraordinariamente pequeños comparados con el tamaño del átomo, con lo cual, para que una partícula alfa que tiene carga positiva, las partículas alfa tienen carga positiva, se encuentre con un electrón que tiene carga negativa es muy difícil, y luego la carga positiva distribuida en la masa del átomo, del resto del átomo, tiene una densidad muy baja, muy baja, muy baja, con lo cual las partículas no se desvían. Entonces tendrían que haber atravesado sin ningún problema. Sin embargo, lo que ocurría era todo lo contrario. Muchas de las partículas se desviaban, es decir, algunas atravesaban como si tal cosa, muchas se desviaban e incluso algunas de las partículas alfa que impactaban contra la lámina de oro, algunas rebotaban. Entonces, esto llevó a Rutherford a pensar, bueno, es que el modelo de Thomson está equivocado en cuanto a cómo se distribuye la carga en el átomo. Entonces, Rutherford ya fue el primero que habló de dos zonas en el átomo, una zona central que llamó núcleo, donde está incluida toda la carga positiva y prácticamente toda la masa del átomo, ese es el núcleo, y una zona exterior llamada corteza, donde se encuentran los electrones girando alrededor del núcleo, de tal manera que la fuerza centrífuga y la fuerza de atracción electrostática se contrarrestan entre sí. Es decir, es un modelo en el que yo tengo el núcleo, este sería el núcleo, donde tengo la carga positiva, y girando alrededor del núcleo estarían los electrones con carga negativa. De tal manera que yo tengo aquí la fuerza electrostática que lo atrae y aquí tengo la fuerza centrífuga. Esta sería la fuerza electrostática, esta sería la fuerza centrífuga.
y entonces lo que tengo es que se contrarrestan. Esto es como cuando en la playa cogéis el cubo con el agua y empezáis a darle vueltas muy rápido, que el agua no se cae. Bueno, pues esta fuerza contrarresta a la otra y el electrón gira alrededor del núcleo. ¿Vale? Bueno, pues este fue el modelo de Rutherford. Estamos hablando ya del modelo de Thomson, del modelo de Dalton, que fue a inicios del siglo XIX, al modelo de Thomson. El modelo de Thomson es finales del XIX, principios del XX, y luego de Thomson a Rutherford, pocos años. O sea, de Dalton a Thomson casi un siglo, de Thomson a Rutherford muy pocos años. ¿Qué ocurrió a continuación? Bueno, pues a continuación ocurrió que se descubrieron los espectros atómicos. Se descubrieron los espectros. Vale. ¿Y qué es esto de un espectro? ¿Qué es esto de un espectro? Bueno, primero tenemos que entender qué es eso, qué es un espectro. Y por eso os preguntaba antes si se oía una cosa que tengo yo aquí detrás. Escuchad y a ver si me decís si lo oís. ¿Lo oís? Nadie dice nada. Entonces supongo Sí que se oye, profe. Sí que lo estáis oyendo. Y aquí también, ¿verdad? Eso también. Se oye perfectamente, ¿verdad? Sí. Estáis escuchando una onda sonora. En los dos casos es una onda sonora, pero una mucho más grave que la otra, ¿verdad? Pero es el mismo tipo de onda. Es una onda de sonido, es una onda sonora. Entonces, todo el conjunto de posibles ondas sonoras, pues por ejemplo, toda la escala del piano, que va desde la más grave hasta la más aguda, que casi ni se oye, es tan aguda que casi ni se oye, todo eso es un espectro de ondas sonoras que cubre toda una gama completa de frecuencias. De ahí viene, por ejemplo, el término de antibióticos de amplio espectro, ¿vale? Cumple un espectro muy amplio de posibilidades, ¿vale? Cuando se habla de espectro, se está hablando de una gama de posibilidades. Bien, pues existe otro tipo de ondas que se llaman ondas electromagnéticas. Son ondas, un segundo, son ondas que no necesitan un soporte. Las ondas del sonido, en realidad, son unas ondas de presión. La presión del aire hace que las variaciones de presión en el aire hace que vibren mis tímpanos y entonces eso mi cerebro lo interpreta como sonido, ¿vale? Bueno, pues existen otro tipo de ondas que son las ondas electromagnéticas, ¿vale? Y esto es un ejemplo de lo que sería el espectro electromagnético. El espectro electromagnético incluye todo tipo de ondas que van desde las ondas de radio, que estarían en esta zona del espectro, son ondas que tienen longitud de onda muy grande. La longitud de onda es la distancia entre estos dos extremos, entre estos dos picos, ¿vale? Una longitud de onda muy grande y una frecuencia muy pequeña. Tengo ondas de radio, tengo el radar, las ondas de televisión, luego llego a la zona del microondas, el que tenemos en casa, ¿vale? Y luego ya me meto en una zona que hay por aquí, que es el infrarrojo, que es la radiación térmica, ¿vale? Es la radiación térmica. Cuando nosotros acercamos la mano a un radiador y notamos que están calientes sin llegar a tocarlo, lo que estamos percibiendo es este tipo de radiación térmica. Luego hay una franja muy estrechita, fijaos qué estrechita que es, dentro del espectro electromagnético, que es la luz visible, que va desde 700 nanómetros de longitud de onda, que corresponde al rojo, hasta 400 nanómetros de longitud de onda, que corresponde al violeta. Más allá del violeta está el ultravioleta. Y más allá del ultravioleta ya tengo los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos. Bueno, todo esto es el espectro electromagnético. Todas las posibles ondas electromagnéticas que existen. Vale. ¿Por qué os cuento esto? Pues mira, os cuento esto, voy a hacer esto un poco más pequeño ahora ya que lo hemos visto, lo dejo aquí para que esté, pero lo hago más pequeño. Os cuento esto porque vosotros sabéis que si yo cojo un trozo de hierro y lo caliento, el hierro al principio es de color metálico, conforme lo voy calentando
va cambiando de color, se va poniendo de un color marrón oscuro y luego se empieza a poner de color rojo brillante, se pone al rojo vivo, hasta que llega un momento en que se pone incluso de color blanco. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo tengo un trozo de hierro y empiezo a calentarlo, de repente ese trozo de hierro empieza a emitir luz. Empieza a emitir una onda electromagnética. En este caso, en el caso del hierro, empieza por el color rojo. Antes de eso emite radiación infrarroja. Lo que pasa es que esa yo no la veo, por eso no lo percibo. Pero empieza a emitir del color rojo y va cambiando de color hasta que al final emite un montón de radiaciones que todas ellas juntas mezcladas forman el color blanco. Se pone de color blanco. ¿Vale? Bueno, pues eso, si yo cojo una muestra de un elemento, el que sea, ¿vale? Cojo una muestra y la caliento o le pego una descarga eléctrica potente. Lo que hago es provoco que esta muestra emita radiación, emita una onda de luz, ¿vale? Si yo esa radiación la hago pasar a través de un prisma, lo que puedo hacer es que las componentes de esa radiación las descompongo en distintas longitudes de onda. Esto es lo mismo que pasa cuando la luz visible atraviesa un prisma, que se descompone en todos sus componentes. La luz visible, que forma parte del espectro electromagnético, es esta. La luz que yo percibo es una mezcla de todos estos colores. La luz que yo percibo es una mezcla de todos estos colores que van desde el rojo hasta el violeta. Todos conocemos el arco iris. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta, ¿no? Bueno, pues la luz blanca es una mezcla de todos ellos. Si yo esa luz la hago pasar a través de un prisma, lo que hago es separar esos colores y entonces veo el arco iris. Bueno, pues si yo cojo una muestra de un elemento, la comunico energía, vamos a dejarlo por ahora así, le comunico energía y esa luz que emite ese elemento la hago pasar a través de un prisma, lo que tengo aquí, eso lo pongo sobre una película de fotografía, lo que me sale aquí, eso es lo que se llama el espectro. Es un espectro de emisión. ¿Vale? Os voy a poner una foto de un espectro de emisión para que os resulte más fácil de ver a qué me refiero. Voy a poneros una foto de un espectro de emisión que tengo por aquí. Ayer la estuve descargando. De un espectrógrafo. Por eso, física y química. Un espectrógrafo. Copiar, vengo aquí y... Vale. Esto es un espectrógrafo, pero mejor dibujado que lo que he dibujado yo, ¿vale? Lo voy a poner aquí, lo hago más grande y lo vemos. Esto es un espectrógrafo. Tengo una muestra, en este caso pone gas hidrógeno, que le comunico energía. Eso emite luz. Esa luz, evidentemente, la hago pasar por una rendija para quedarme con un solo rayo. Ese rayo lo hago pasar a través de un prisma y se descompone en distintos colores. ¿Vale? ¿Por qué emite luz los materiales, los átomos, etcétera, cuando les comunico energía? Bueno, pues vamos primero a entender por qué emite luz. Vamos a fijarnos en el modelo atómico de Rutherford. Yo tengo el núcleo que tiene la carga positiva y aquí tengo, por ejemplo, un electrón que está dando vueltas aquí, tengo otro electrón que está dando vueltas por aquí, es decir, una especie como de sistema planetario, ¿verdad? Donde tendría Sol, los planetas, bueno, pues aquí lo que tengo es el núcleo y los electrones. Cuando yo comunico energía a este electrón, puede ser mediante una carga eléctrica, puede ser mediante calor, como cuando yo pongo el hierro al rojo vivo, etcétera. Lo que estoy haciendo es que este electrón, que está en este nivel de energía,
lo hago subir, por ejemplo, hasta aquí. Es como si tengo un balón, lo tengo en la primera planta de un edificio y le pego una patada, le comunico energía y lo subo hasta la tercera planta. Cuando yo dejo de comunicar esa energía, este balón, este electrón que ha subido hasta la tercera planta, vuelve a bajar a la primera. Y esa energía que yo le he comunicado me la devuelve en forma de luz, en forma de radiación. ¿Vale? Y eso es lo que yo observo cuando hago un espectro, la luz que emiten estos átomos. Bien, ahora vamos a pensar. Rutherford decía que los electrones es un modelo parecido a esto, ¿verdad? Más o menos esto. Esto se puede dibujar mucho mejor, evidentemente. Para Rutherford, los electrones están girando alrededor del núcleo. Entonces, este electrón puede subir, pero no pone ninguna restricción Rutherford en cuanto a la posición de los electrones. Es decir, este electrón puede estar en esta órbita, pero puede estar en esta otra, o podría estar en esta otra, o podría estar en esta otra. Es decir, las posibilidades de distintas órbitas son infinitas. Todas las que queráis, todas las que se os ocurran. ¿Vale? Cuando un electrón sube de una órbita a otra, la energía que le comunico coincide exactamente con la diferencia de energía entre estas órbitas. Cuando vuelve a la órbita en la que estaba, la luz que emite tiene justo esa energía. Es decir, es una luz de un color determinado. ¿Vale? Del espectro electromagnético, de la luz visible, ¿vale? La que menos energía tiene es la roja y la que más energía tiene es la violeta. El espectro electromagnético, empezando por este extremo de la derecha y hacia la izquierda, voy de menos a más energía. Lo que menos energía tiene son las ondas de radio, el radar, luego las microondas, luego el infrarrojo. La luz visible tiene más energía que el infrarrojo, pero la que menos, la roja, la que más la violeta. Los rayos ultravioleta tienen más energía que la luz visible, los rayos X tienen más que los rayos ultravioleta y por último ya lo que más energía tiene son los rayos gamma. Esto es la radiactividad, por ejemplo, rayos gamma, ¿vale? Bien, pues el color de la luz que emite este electrón cuando vuelve a su sitio depende de la diferencia de energía entre estas dos órbitas. Entonces, si por ejemplo es un salto entre una órbita de que está muy cerca de otra, imaginaos que estoy aquí y salto a esta órbita más, que están muy cerca, hay muy poca diferencia de energía, luego la energía de esta luz va a ser, por ejemplo, luz roja, ¿vale? Si ahora a lo mejor en vez de saltar desde aquí hasta aquí, salto desde aquí hasta aquí, que hay más energía, entonces tendría luz naranja, por ejemplo. Si salto a un nivel más alto todavía, tendría amarillo, luego verde, luego azul, luego violeta, pero según el modelo de Rutherford, yo, como no tengo ninguna restricción en cuanto a los saltos que puedo dar, pues tendría que tener absolutamente toda una gama completa de colores en este espectro. Tendría que tener un arco iris, tendría que tener algo parecido a esto. Os lo voy a copiar. Espectro. Aquí. Vale, esto tendría que tener algo parecido a esto si el modelo de Rutherford fuera correcto. Insisto, si Rutherford está en lo cierto, me lo traigo aquí y lo pongo más grande. Así, bien grande. Si Rutherford está en lo cierto, estos saltos de electrones hasta órbitas que están muy cerca entre sí, lo que me dan como consecuencia son colores rojos, luz de color rojo. Saltos de electrones a órbitas que están un poquito más lejos, colores naranjas, luego amarillos, luego verdes, azules, hasta llegar al violeta.
¿vale? Es decir, yo en esta película que tengo aquí tendría que ver un arco iris entero. Tendría que ver un arco iris entero. Y sin embargo, lo que ocurría realmente estaba muy lejos de ser eso. Lo que ocurría realmente era lo siguiente. Os voy a poner la imagen para que la veáis. No. No. Es donde... Vale, es que se ha pegado aquí. No, esta la quito y esta la voy a bajar aquí abajo. La voy a ir bajando aquí abajo. Eso es. Para ahora ponerla más grande. No. Vale. Es decir, si Rutherford estuviera en lo cierto, es decir, los electrones pueden estar a donde les dé la gana, cualquier distancia del núcleo, pero siempre girando alrededor del núcleo, es decir, puede haber infinitas posibilidades de saltos desde una órbita hasta otra, yo tendría que observar esto al hacer el espectro. Y fijaros lo que observaba. Este es el espectro del litio, este es el del sodio, este es el del potasio, este es el del bario. Es decir, se observaban solo rayas. Fijaos el del litio, una raya roja, una raya naranja, aquí una raya en la zona más o menos verde azulada y ya más rayas en las zonas azules. El del sodio tiene aquí en el amarillo, en el verde y en el azul. Potasio, varias rayas aquí entre amarillo verdoso. El bario tiene aquí varias rayas en el rojo, en el naranja, en el amarillo, en el verde. Es decir, no observaba espectros continuos, observaba espectros discontinuos. Y esto estaba en contradicción con el modelo de Rutherford. Y entonces tuvo que llegar un tiparraco que se llamaba Bohr y postular su modelo. Todo esto para contaros, fíjate, el modelo de Bohr. Modelo de Bohr, Niels Bohr. Estamos hablando ya aquí siglo XX, ¿eh? Esto ya es en el siglo XX. De hecho, Niels Bohr creo que murió en 1960 y algo. Yo he sido contemporáneo de este señor, o sea, yo nací en el 65, pues este señor murió después de que yo naciera. Fijaos si hace poco. Yo tampoco soy tan viejo, ¿eh? Bien, según el modelo de Bohr, el átomo, el modelo de Bohr se basa en una serie de postulados. Primero, el átomo está formado por dos partes. Átomo formado por dos partes. En esto coincide con el de Rutherford. Parte central, el núcleo. Núcleo, donde está toda la carga positiva, que son los protones, ¿vale? Y casi toda la masa. ¿Alguien quiere preguntar algo? Que estoy oyendo algo. Casi toda la masa. En esto coincide completamente con el modelo de Rutherford. Y tengo la corteza, donde tengo la carga negativa, que son los electrones. Girando en órbitas estacionarias. Y aquí, por ejemplo, Bohr ya se empezó a salir de lo que es la física clásica, la física de toda la vida newtoniana, porque la física clásica, según la física clásica, si un electrón gira alrededor, está en movimiento, tiene que ir perdiendo energía, va emitiendo radiación y entonces pierde energía. Si el electrón fuera perdiendo energía, tendría que ir cayendo, al final tendría que caer en el núcleo. Bueno, pues Bohr dijo, no, las órbitas de los electrones son estacionarias. El electrón ni gana ni pierde energía dentro de esas órbitas. Y aquí es donde viene la genialidad de Bohr. Bohr
estudiando espectros, se dio cuenta de espectros discontinuos y dijo que solo son posibles algunas órbitas. ¿Vale? En concreto, y esto os lo pongo un poco por curiosidad, pero no os lo voy a preguntar, no está dentro de lo que es el nivel de cuarto de eso, ¿vale? Solo son posibles algunas órbitas, eso sí, es decir, que solo hay pocas posibilidades de órbitas, ahí sí que tenemos que llegar, ¿vale? Pero Bohr dijo que solo son posibles órbitas que cumplan esta condición, que el producto de la masa del electrón por su velocidad y por el radio de la órbita tiene que ser un número entero de veces la constante de Planck partido por 2pi. Vale, esto que os suena a chino y que, insisto, no os lo tenéis que aprender, os lo cuento un pelín, un poquito solo por curiosidad, sí es importante para darse cuenta de una cosa que introduce Bohr, que es esto. Bohr introduce un concepto fundamental en la física moderna, que es el concepto de cuantización. No cuantificación, sino cuantización. ¿Sabe alguien cuál es la diferencia entre cuantificar y cuantizar? ¿Alguna idea? Vale, no habléis tantos que os vais a volver locos de tanto hablar. A ver, una cosa se puede, o algo se puede cuantificar cuando se le puede asignar un valor. Por ejemplo, una longitud es cuantificable. Yo puedo medir una longitud. Una superficie es cuantificable. Yo puedo medir una superficie. Pero esa longitud, por ejemplo, puedo tomar absolutamente cualquier valor. Todo depende de la precisión con la que yo lo mida, pero puedo tomar absolutamente cualquier valor. Vamos a suponer que en centímetros 1, 2, 3, 4, 5, 1,3, 2,7, 3,8, 53,4. Es decir, se puede cuantificar y puede tomar absolutamente cualquier valor. Sin embargo, cuando hay algo que está cuantizado, eso significa que solo puede tomar determinados valores. Por ejemplo, el número de hermanos en una familia no puede ser 1,5, ¿verdad? Porque los hermanos tontos también cuentan, ¿eh? Aquí no me digáis que sí, que los hermanos tontos cuentan como medio, no. Todos tenemos algún hermano tonto, pero no, cuenta como hermano completo. O tengo un hermano, o tengo dos, o tengo tres. No puedo tener 1,5. Es decir, está cuantizado. Bueno, Bohr introdujo este concepto de cuantización en el modelo atómico mediante este número, que es el número cuántico principal. ¿Vale? Y os suena ya lo de mecánica cuántica, física cuántica, seguro que ya os va sonando el término, ¿a que sí? Física moderna, ¿no? La física cuántica, la química cuántica, tal. Bueno, pues tiene que ver con esto, con la cuantización de la materia, ¿vale? Este es el número cuántico principal que solo puedo tomar números enteros, es decir, puede valer 1, puede valer 2, puede valer 3, así sucesivamente, ¿vale? Este número cuántico principal representa las distintas órbitas en las que se puede encontrar el electrón. Es decir, para Bohr, el átomo está formado por una parte central, donde yo tengo el núcleo. Este es el núcleo. Vamos a hacerlo un pelín más grande, aunque tenga que hacerlo así. Vale. Para Bohr, este es el núcleo, ¿vale? Donde tengo los protones y tengo también otras partículas que son los neutrones, que no tienen carga, ¿vale? Tengo protones y neutrones en el núcleo. Y girando alrededor de él, así por ejemplo, se encuentran los electrones. Los electrones que tienen carga negativa, ¿vale? En el núcleo tengo carga positiva, los electrones tienen carga negativa. Pero Rutherford dijo que bueno, los electrones giran alrededor del núcleo, pero no puso ninguna restricción en cuanto al lugar en el que pueden estar los electrones. Bueno, Bohr sí que puso esta restricción. Dijo, solo son posibles algunas órbitas, en concreto aquellas que cumplan esta condición. Para n igual a 1,
para el valor del número cuántico principal 1, tengo la primera órbita, que sería esta. En esta órbita, n es igual a 1, ¿vale? Luego tengo otras órbitas, puedo tener otra órbita más lejos. Por ejemplo, aquí puede estar otra órbita. Intento que me salga lo mejor posible, pero bueno. Vaya tela marinera, ¿cómo dibujo yo con esto? En esta órbita, ahora tendría otros electrones, por ejemplo, ¿vale? En esas órbitas, en esta órbita tendría otros electrones y esta órbita corresponde n igual a 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo explica Bohr los espectros discontinuos? Claro, si yo ahora tengo, imagina, tengo esa órbita y vamos a suponer que tengo otra órbita por aquí, otra órbita por aquí, a esta distancia. Sería la órbita en la que el n vale 3. Tengo otra órbita por aquí a más distancia todavía, más lejos todavía. Imaginaos a esta distancia, ya no las dibujo enteras, evidentemente. Pero esta sería la órbita n igual a 4. Claro, de acuerdo con este modelo, ahora ya un electrón, por ejemplo, que esté en esta órbita, que esté en la primera órbita, este electrón, ya no puede saltar a donde a él le dé la gana. Ya este electrón, desde aquí, desde esta órbita, o este electrón, por ejemplo, desde esta órbita, puede saltar hasta esta, o puede saltar hasta esta, pero no se puede quedar en medio. Solo puede llegar hasta determinadas posiciones. Cuando el electrón que está en esta órbita vuelva a bajar, va a emitir una luz de un determinado color. Luz color 1. Si el electrón, en vez de subir de esta órbita, ha subido hasta esta otra, cuando vuelva a bajar, va a emitir luz de otro color. Luz del color 2. Pero entre este color y este color no hay nada. Porque no puede, el electrón no puede subir hasta aquí, hasta un punto que está entre las dos. O se queda en esta o llega hasta esta. No puede quedarse en medio. Y claro, a cada salto entre dos órbitas distintas le corresponde un color en concreto. Es decir, a cada salto entre dos órbitas distintas le corresponde una de estas rayas del espectro. Esta raya corresponde a un salto en concreto entre dos órbitas. Una órbita, por ejemplo, n igual a 2 y una órbita n igual a 3, ¿vale? Cuando el electrón vuelve, emite una luz, en este caso de color naranja, porque es la energía que corresponde a la diferencia de energía entre los dos niveles de donde ha saltado el electrón. Si el salto era entre dos niveles que estaban más cercanos, da una luz de color rojo. Si el salto está entre dos niveles que están más lejanos, me da una luz de color azul o violeta. Pero me dan rayas discontinuas, no me dan un espectro continuo. ¿Por qué? Porque el electrón no puede estar donde le dé la gana. El electrón solo puede estar en aquellas órbitas que cumplan la condición de Bohr. Es decir, que m por vr, este es el momento angular del electrón, es un número entero de la constante de Planck partido por 2pi. Y Bohr introdujo esto de número cuántico principal. ¿Vale? Además, no solo eso, sino que dijo, es que en cada órbita de esta, el número de electrones que caben está limitado. ¿Vale? A las órbitas estas, a las diferentes órbitas, Bohr las identificó con letras mayúsculas, las llamó capas, ¿no? El modelo atómico de Bohr parece como una cebolla, ¿no? Donde tengo el núcleo y luego las distintas capas de la cebolla donde se van colocando los electrones. Bueno, pues a cada una de esas capas las identificó con letras mayúsculas. La primera era la capa L, ¿vale? Empezó con la letra L. Empezó con la letra K, no con la L. Empezó con la letra K. Esta es la capa K. Esta sería la capa L. La siguiente, KLM, esta sería la capa M. KLM, la siguiente sería la capa N. ¿Vale? El número de electrones que cabían en cada capa
estaba limitado, no era el que a mí me diera la gana. Yo no podía colocar aquí 20 electrones, no. El número de electrones que cabe en cada capa, el número de electrones en cada capa, es igual a 2 elevado a n, donde n es igual al número de capas. El número máximo de electrones que caben. Entonces, en la capa 1 solo caben 2 electrones. En la capa 2 solo caben 4 electrones. En la capa 3, así, ¿vale? A ver, espera un segundo. A ver, tengo que mirar esto en la capa 3. 1, 2, 6. La capa 2 cabe. Bueno, es que hay algo que no me cuadra, porque en la capa 2 caben 6 electrones. Vale, esto lo tengo que mirar y os lo digo ya con más detenimiento el próximo día para deciroslo correctamente, porque es que aquí hay algo que se me está yendo ahora mismo. Porque en la primera capa caben 2, en la segunda capa ya caben 6, y no este 4. Mm, 1, 2. Bueno, esto os lo diré con más detenimiento. Bien, sigo contando, ¿vale? Entonces, el modelo de Bohr, importante, tengo núcleo con toda la carga positiva, tengo prácticamente toda la masa del protón y del neutrón es mucho mayor que la del electrón, casi toda la masa del átomo está en el núcleo, ¿vale? Y los electrones distribuidos en capas, pero no en una capa cualquiera, sino en capas determinadas, muy determinadas. De tal manera que cada salto del electrón entre dos de estas capas, puede ser entre esta y la siguiente o entre esta y la tercera, cada salto le corresponde una raya del espectro. Y por eso el espectro es discontinuo, tiene solo rayas. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasó al poco tiempo después de que Bohr formulara su modelo y basado en los espectros que se tenían? Pues pasó lo que pasa siempre, que yo tenía la PlayStation 2 y me sacan la PlayStation 3. Es decir, Bohr hizo sus estudios con el espectrógrafo 1.0 y llegó alguien y desarrolló el espectrógrafo 2.0. Entonces, en el espectrógrafo 1.0, que era el espectrógrafo que veía Bohr, él tenía un espectro que era así. Vamos a ponerlo así. Era el espectro y a lo mejor él veía en ese espectro una raya roja aquí, así, veía una raya amarilla por aquí, veía una raya verde un poco más para acá, ¿vale? Pero veía así, como rayas así, un poco gordas. Esto era lo que veía Bohr. Esto fue lo que vio Bohr o lo que estudió Bohr. Pero luego llegaron y desarrollaron el espectrógrafo 2.0. Y entonces resultó que lo que Bohr veía como una raya roja, en realidad era un conjunto de rayas más finas. Lo que pasa es que estaban tan juntas, que Bohr solo las veía como una raya roja. Lo que Bohr veía como una raya amarilla, en realidad era un conjunto de rayas amarillas. No una, sino un conjunto de rayas. Y lo que Bohr veía como una raya verde era un conjunto de rayas verdes. ¿Esto qué significa? Esto significa, el tiparraco que estudió esto o que explicó esto se llama Sommerfeld, con 2 M's. Sommerfeld, ¿vale? Sommerfeld, perdón,
para tratar de explicar este espectro que tenía muchas más rayas que el de Bohr, se le ocurrió decir, bueno, Bohr ha supuesto que las órbitas alrededor del núcleo son órbitas circulares, cada capa es un nivel de energía, ¿vale? Si yo paso de este nivel de energía al siguiente nivel de energía, cuando vuelvo, tengo una luz de un color determinado, que es una de estas rayas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si resulta que ahora tengo más rayas, significa que tengo más niveles de energía, pero que están muy cerca entre sí. Entonces, Sommerfeld introdujo un nuevo número cuántico, que es lo llamó L, es el número cuántico secundario o azimutal. Luego no os preocupéis que ahora os estoy dando un nivel bastante alto, luego os diré yo hasta dónde tenéis que llegar, ¿vale? No os preocupéis de todo esto que a lo mejor os suena bastante complicadillo. Bueno, introdujo el número cuántico secundario o azimutal. Este número cuántico L lo que me está indicando o lo que me está diciendo es que no solo son posibles órbitas circulares, sino que también son posibles órbitas elípticas. ¿Vale? Y a cada valor de L le corresponde una excentricidad de la órbita. Es decir, imaginaos que yo tengo el núcleo, ¿vale? Y a cierta distancia tengo una órbita, Jesús bendito. Voy a ver si consigo dibujar una órbita medio circular, ¿vale? Lo que voy a hacer es borrar de aquí el núcleo y dibujarlo más o menos en el centro. Ahí está. Ese es el núcleo, ¿vale? Y aquí tengo una órbita circular. La siguiente órbita estaría, por ejemplo, por aquí, mucho más lejos. Esta órbita tiene un nivel de energía bajo, esta tiene un nivel de energía mucho más alto. Bueno, pues para Sommerfeld, en este nivel de energía existen otras posibilidades y es que haya órbitas también elípticas. Es decir, una órbita más así o una órbita incluso más ahuevada todavía. Y estas distintas posibilidades, a cada una de ellas le corresponde un valor distinto de L. Todas estas tienen el mismo valor de N, por ejemplo, todas estas pueden tener el mismo valor de N igual a 1. Bueno, vamos a poner N igual a 2, N igual a 3, porque es que si no, no me cuadra. Todas estas tienen el mismo valor de N igual a 3, y a cada una de estas, a cada una de ellas le corresponde un valor de L. Este sería, por ejemplo, L igual a 0, L igual a 1 y L igual a 2. ¿Vale? Porque L solo puede tomar valores empezando en 0 hasta llegar a N menos 1. Es decir, si N vale 3, L puede valer 0, 1 y 2, nada más. Si N valiera 4, L puede valer 0, 1, 2 y 3. Si N vale 1, L solo puede valer 0 y 1. No, solo puede valer 0, perdón. Si N vale 2, L puede valer 0 y 1, ¿vale? Y así sucesivamente. Es decir, para cada nivel de energía supuso que también existían órbitas elípticas. ¿Qué pasó a continuación? Y ya con esto lo vamos a dejar porque ya es la hora, ya estará sonando el timbre. Entonces, el próximo día os sigo contando esto un poco. De verdad, no os preocupéis demasiado. Una vez que os haya contado toda esta historia sobre los modelos atómicos y tal, ya os digo exactamente con qué os tenéis que quedar. ¿Vale? Lo dicho, voy a cerrar esto. Voy a dejar de grabar ya en estos momentos. Voy a dejar de grabar y el próximo día seguimos. ¿Vale? Venga, pues hasta luego.